Hola amigos, bienvenidos a la partida del día de hoy. En esta ocasión vamos a analizar un concepto que es de suma importancia para la estrategia ajedrecística y es las mayorías de peones. La mayoría de peones no significa que tengamos más peones que nuestro contrario, sino esto depende de cómo están distribuidos nuestros peones. Por ejemplo, en esta posición, tanto el blanco como el negro tienen la misma cantidad de peones, pero están distribuidos de manera distinta. ¿Cómo saber cuándo es que tenemos la ventaja? Para eso hay que ver dos factores: en dónde está nuestra mayoría de peones y en dónde está el rey contrario. Por ejemplo, aquí el rey contrario está en el flanco de rey, mientras que nuestros peones, o mejor dicho, la mayoría de nuestros peones, está en el flanco de dama. Esto quiere decir que sí tenemos una ventaja, ya que si llegamos a un final, el rey contrario va a tardar muchos tiempos en venir a detener a estos peones, mientras que esta mayoría de él para nosotros no va a representar ningún problema. Fácilmente con el rey negro y estos peones se van a poder detener. Existen dos ideas principales que debemos utilizar para sacar provecho de esta ventaja posicional que tenemos. La primera es que debemos de jugar en el flanco en donde tenemos ventaja, o sea, mayoría de peones. En el caso de que seamos negras y ya vimos que tenemos ventaja en el flanco de dama, pues sería bueno que jugáramos en este flanco, es decir, mover las piezas, los peones en este sector. En el flanco de rey solo que sea muy necesario. La segunda idea consiste en intentar cambiar piezas y llegar a un final. ¿Para qué? Para que los peones adquieran mucho más relevancia. Y como ya bien mencionaba Carla, pues van a ser un factor decisivo porque si el rey contrario quiere aproximarse a ellos va a tardarse muchos tiempos. Ahora vamos a ejemplificar este concepto con una partida que se jugó en el año 1909 entre Marshall y Capablanca. Marshall era piezas blancas, mientras que Capablanca era las piezas negras. Vamos al chess. Se empezó con D4, D5, C4, E6, caballo C3, C5, C por D5, E por D5, caballo F3. Aquí, si nos llegan a capturar D por C5, no hay problema, porque entonces avanzamos nuestro peón de 4 y cuando el caballo se vaya, como por ejemplo a A4, viene esta pequeñita combinación que es alfil por C5, caballo por C5, dama A5 y damos jaque, terminamos recuperando esa pieza y ese peón que se había perdido. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí lo que se jugó fue caballo F3, sigue caballo C6, G3, alfil E6, alfil G2, alfil E7, enroque. Ahorita estas primeras jugadas no vamos a enfatizar mucho porque lo que queremos es llegar a la posición que estamos viendo, que es la de mayoría de peones. Caballo F6, alfil G5, caballo E4, alfil por E7, dama por E7, caballo E5, caballo por D4, caballo por E4, D por E4 y E3. ¿Por qué no realizar, al lugar de la jugada de 3, alfil por E4? Pues simplemente por la descubierta que vendría atacando a la torre, atacando al caballo, atacando al alfil con los ataques a la descubierta. Ok, pues bueno, se continúa con la jugada E3 y desde este momento ya se puede empezar a ver cómo van a quedar las mayorías de peones. Es decir, el negro tiene 3 peones en el flanco de dama, mientras que el blanco solamente tiene 2. Entonces pues vamos a hacer una de las dos ideas que les había comentado, que es empezar a simplificar la posición, a cambiar piezas para intentar llegar a un final. Caballo F3, caballo por F3, E por F3, dama por F3 y enroque corto. Continúa el blanco con torre FC1. Aquí igual nos serviría de mucho venir con dama por B7, ya que después del cambio de damas seguiría torre a B8 y cuando el alfil se vaya comemos torre por B2 y la posición del negro aquí es ventajosa debido a que tiene una torre muy activa en la segunda fila. Tenemos este peón libre que se podría llegar a volver muy poderoso, muy peligroso
y esta torre fácilmente se va a doblar con la otra y la posición es ventajosa para el negro. Por eso es que mejor el blanco, en vez de capturar, hace torre Fc1. Continuamos con torre a B8, dama E4, dama C7, torre C3, B5. Recordemos que queremos jugar en este flanco de dama, que es donde tenemos nuestra mayoría. A3, C4, alfil F3, torre Fd8, torre D1. Cambiamos piezas para llegar a un final beneficioso. Alfil F3, G6, dama C6, dama E5, dama E4, cambiamos damas, torre D1 jaque, rey G2, A5, torre C2, B4, y aquí poco a poco nuestros peones van a ir avanzando. A por B4, A por B4, alfil F3, torre B1, alfil E2, B3, torre D2 y torre C1. La torre en C1 tiene la idea de empezar a atacar al peón débil de B2 y proponer los cambios vía C2, es decir, la torre negra se va a poner en C2, va a proponer los cambios y este peoncito va a ser imparable. Entonces, para eso el blanco hace alfil D1, se sigue con la jugada B3, B por C3 y aquí viene el bomboncito de jugada. ¿Cuál será? ¿Ya la vieron? Pues es B2. Se intenta amenazar, bueno, no se intenta amenazar, se amenaza con coronar. ¿Y qué pasa si la torre nos come? Si la torre come, pues nosotros nos comemos al alfil. O si, digamos, el alfil quisiera parar el ataque con alfil C2, simplemente podríamos sacrificar la torre, nos vuelven a comer y ya podríamos coronar. Y tendríamos la partida más que ganada. Por lo tanto, se continúa con, después de B2, con torre por B2, teniendo que sacrificar el alfil. Y desde este momento podríamos ya considerar la partida ganada, ¿no? Ya tenemos pieza de ventaja, pero es bueno que revisemos cómo remata la partida Capablanca. Continúa con torre C2, alfil F5, torre B2, torre C1, amenazando al peoncito que está aquí indefenso. Por lo general siempre es bueno que se mantenga la presión sobre un punto, aunque él se defienda, digamos, aquí se va a defender, ¿no? Con torre B3, pero mínimo hace que el rival se encuentre muy incómodo. ¿De acuerdo? Entonces sigue con alfil E4, rey H3, torre C2 y atacando de nuevo al peoncito, ¿no? De F2. Recuerden, aunque lo defiendan, es muy bueno que siempre mantengamos la presión para conservar la iniciativa. Entonces F4, H5, G4, H por G4, rey por G4. La torre captura el peón de H. Torre B4, F5, rey G3. Se dan cuenta, el rey ya está aquí en una posición muy comprometida, por lo que es muy probable que reciba un jaque mate, ¿no? Movemos la torre, de nuevo atacando un punto débil para que el rival esté incómodo. Torre C4, ya se deja perder ese peón, es inevitable. La torre captura, rey H4, rey G7, torre G7, rey F6. Se mueve la torre para pues, empezar a darle jaques por la columna D, pero en algún momento se le van a acabar, porque recordemos que nuestro rey tendrá en algún momento disponible la casilla H6. Entonces movemos el alfil a G2, planeando aquí un mate con la torre. Torre D6 y rey a G7. En este momento Marshall abandona porque pues el mate es inevitable, ¿no? Pues vendría el rey a esta casilla y posteriormente pues mataríamos. Muy bien, entonces ya vimos en esta partida y hemos aprendido que muchas veces desde casi la apertura podemos ya detectar dónde vamos a tener la mayoría de peones y por lo tanto ya tendremos algún plan a seguir para el resto de la partida. Ya saben, cambiar piezas para llegar a un final ventajoso y sobre todo enfocarnos en el flanco donde tengamos la mayoría de peones, es decir, atacar en ese flanco.
Así es que bueno, si les gustó este video no olviden darle me gusta, poner sus comentarios y sobre todo suscribirse a este canal para que sigan aprendiendo mucho Mucho ajedrez.